Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Fabián y San Sebastián. Fabián era un laico cuando fue elegido papa. Durante su pontificado se destacaba la organización de la Iglesia de Roma, el cuidado de las tumbas de los mártires y la evangelización de las Galias. Murió como mártir durante la persecución del emperador Decio en el año 250. Sebastián fue un joven soldado romano que también fue martirizado al conocerse su condición de cristiano. Se recuerdan juntos a estos dos mártires, ya que sus sepulcros se encuentran en el mismo sitio. Iniciamos nuestra celebración cantando. Cantemos a nuestro Dios el canto de bendición. Cantemos a la vida y al amor. Queremos cantar la canción de Dios. Cantar a la vida nuestra joven canción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos ya en esta segunda semana del tiempo ordinario. Preparamos nuestro corazón en este caminar hacia la santidad. Por eso lo primero que hacemos es pedirle perdón al Señor de todos nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que con amor gobiernas los cielos y la tierra, escucha paternalmente las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel. Después de la muerte de Saúl, David volvió de derrotar a los amalecitas y permaneció 2 días en Siquelac. Al tercer día llegó un hombre del campamento de Saúl con la ropa hecha jirones
y la cabeza cubierta de polvo. Cuando se presentó ante David, cayó con el rostro en tierra y se postró. ¿De dónde vienes?, le preguntó David. Él le respondió: me he escapado del campamento de Israel. David añadió: ¿qué ha sucedido? Cuéntame todo. Entonces él le dijo: la tropa huyó del campo de batalla y muchos del pueblo cayeron en el combate. También murieron Saúl y su hijo Jonatán. Entonces David rasgó sus vestiduras y lo mismo hicieron todos los hombres que estaban con él. Se lamentaron, lloraron y ayunaron hasta el atardecer por Saúl, por su hijo Jonatán, por el pueblo del Señor y por la casa de Israel, porque habían caído al filo de la espada. David entonó este canto fúnebre por Saúl y su hijo Jonatán. Tu esplendor ha sucumbido, Israel, en las alturas de tus montañas, como han caído los héroes, Saúl y Jonatán, amigos tan queridos, inseparables en la vida y en la muerte. Eran más veloces que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, lloren por Saúl, el que las vestía de púrpura y de joyas, y les prendía alhajas de oro en los vestidos. Cómo han caído los héroes en medio del combate. Ha sucumbido Jonatán en lo alto de tus montañas. Cuánto dolor siento por ti, Jonatán, hermano mío muy querido. Tu amistad era para mí más maravillosa que el amor de las mujeres. Cómo han caído los héroes, cómo han perecido las armas del combate. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Escucha, pastor de Israel, tú que guías a José como a un rebaño, tú que tienes el trono sobre los querubines, resplandece ante Efraín, Benjamín y Manasés. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Reafirma tu poder y ven a salvarnos, Señor de los ejércitos. ¿Hasta cuándo durará tu enojo, a pesar de las súplicas de tu pueblo? Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Les diste de comer un pan de lágrimas, les hiciste beber lágrimas a raudales. Nos entregaste a las disputas de nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan de nosotros. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo volvió Jesús con sus discípulos a casa y se juntó tanta gente que no les dejaban ni comer. Al enterarse su familia vinieron a llevárselo porque decían que no estaba en sus cabales. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, esto es lo que sucede también con Jesús. Predicar el Evangelio, traer la buena noticia, expandir el reino de Dios y, entre comillas, hacernos un poquitito de locos, enseguida la gente ya orando para más biocoa. Va a biocoa la geía.
Porque mirá que Jesús, su presencia como Mesías, verdaderamente incomodaba. Hay un libro muy interesante de un sacerdote, ya desde el año 1970-75, Spronzato. Bueno, es interesantísimo este libro, ¿verdad? Porque ahí ponía evangelios, ¿verdad? Que incomodan, algo así es el título, ¿verdad? PPGK, Google, PPGK, ese nombre. Y es muy interesante. Evangelios, o sea, el evangelio de Jesús nos incomoda. Es muy incómodo, queridos hermanos, si verdaderamente nosotros leemos y entendemos. No es que leemos superficialmente y por encima. ¿Saben por qué? Porque el evangelio, la buena noticia, siempre te pide conversión, te pide cambio. ¿Y saben qué? Y los cambios no es como dicen los protestantes o la secta, yo y Dios, yo me confieso con Dios, yo y Dios, y después hago que qué cosa, la se convenía, si gañe convertí mañana de ya. No, señor. Todas las conversiones, léanlo bien detenidamente, la Biblia, 73 libros que tenemos canónicamente, te hablan de una conversión personal, pero siempre dirigida a la comunidad, dirigida al atiguazú. Si yo soy bueno como un papá, entonces es en beneficio de mi familia. Mis hijos van a crecer bien. Si yo soy un urapo de primera, pero psicológicamente le arruino la vida a mi mujer, a mis hijos, a mis vecinos. Todo el mundo tiene que mandar a poner muralla, no sé cuántos metros, alambre electrificado, cámara, por no que quiere mondar. Si estoy drogado, más todavía. Porque mira tú y qué movín de droga, peor, ajá. ¿Cuántas mamás, así como suena, no venden 10, que vienen y me dicen, padre, mi hijo, que esto, que aquello, ni tuya ya puede. ¿Cuántos años tiene el señor? 27, 30, 35, está en la droga, está en el Eurorey. Horas a pama la se cocina, o vende pama la se heladera, o vende pama la se rupa, o vende pama con y me pama la se o qué cero. Nañe ere iribeme, nañe ere iribeme. Y seguramente que ustedes conocen más que yo de esta realidad. Yo recorro por ahí, ¿verdad? Pero no es que estoy ahí en el barrio, ¿verdad? Escucho los problemas, las situaciones. ¿Qué hacer, querido hermano? ¿Viste? Es la comunidad. Aquí tampoco no es la represalia, es el NOI 911, el NOI PEA, yo en Bepoti. Tal vez alguna vez hace falta, ¿verdad? Alguna vez hace falta. Pero como tiene un corazón de madre, ay, padre, no puedo hacerlo con mi hijo. Entonces yo siempre le doy dos soluciones. Señora, o seguís como está la cosa, o si no, porque tarde piaste, ya es tarde, señora. ¿Qué vamos a hacer? Y como comunidad, ¿qué vamos a hacer? Y tenemos que ayudarnos, no sé. Tenemos que hacer un centro, aquí no tenemos. Si necesitamos algo, tenemos que mandarle a Brasil, tenemos que mandarle a la Argentina. ¿Cuántos, queridos hermanos? Y nuestra sociedad, diga tú y llamo. Hay ahí algunas hermanitas, algunos hermanitos que están luchando. Que es así, una gotita. Ciertamente que el reino de Dios lo hacemos de gotita a gotita. Pero un día más ápico la ñañijeno igual de cristiano y no somos capaces, ¿verdad? De sacar, ¿verdad? A tantos indígenas en nuestras calles. No podemos, vivo, con nuestras instituciones. Tenemos, vivo, que seguir robando nuestras instituciones. Tenemos, vivo, que seguir poniendo gente que solamente, como dice, en la casita robada, ¿verdad? Lo más ya invitamos ya jugado que es la casita robada. Pero parece que muchos aprendieron demasiado bien ese juego de casita robada. Porque andamos en la casita monda para moverlo y ahí. Y entonces, ¿será posible que nuestras instituciones no pueden funcionar bien? Todo eso que sucede, ¿verdad? En Tacumbú decían, el problema, dice, el personal, lo que están lo hay. Una vez uno de los expresidentes justamente me decía, yo ahí le iba a poner a uno de jefe, ¿verdad? De la cárcel, jefe, etcétera. A ofrecerse, te voy a poner ahí, de sueldo por una venta. No, es llante, porque ser guardia cárcel es mejor. Coima, etabela, virus. Qué corrupción grande. Todos saben eso. No sé quién es el que no sabe. Solamente los que no saben son los que tienen que actuar, ¿verdad?
los que nos... Bueno, ahora por fin actuaron, pero esperemos, como dije en otra oportunidad, que sea a favor, ¿verdad? Para la dignificación, para la reinserción. Hay muchas injusticias, queridos hermanos. Y bueno, y esto creo que el Señor nos está diciendo aquí, ¿verdad? Jesús que vuelve con sus discípulos. Tanta gente que viene y que le busca al Señor. Tanta gente que ni le dejan comer al pobre Jesús. ¿Por qué? Y porque le necesitan. Nosotros también, queridos hermanos, si estamos demasiado cómodos bajo nuestro ventiladorcito, bajo nuestro aire acondicionado, bajo esto y aquello, y nos desentendemos, ¿verdad? Entonces quiere decir que también no entendemos lo que el Señor nos está pidiendo, mirando un poquitito más allá. Tal vez nosotros mismos no vamos a poder hacerlo, pero vamos a apoyar, vamos a juntarnos, vamos a organizar algo. Primero, luego, desde las instituciones, que Yarecopanio, las instituciones fuera, Yayapopoana, la Yayapoana. Pero vean, necesita conversión. Y todo como me dicen que en esta institución todos son católicos, apostólicos, romanos, un hambreo y exalumnos de esto y de aquello. A ver, socio. Y el año aprender a el año moía a favor del hermano, porque al final de cuentas tenemos que mirar al hermano, a la sociedad. ¿Cómo podemos hacer para salir de estas cuestiones? A Jesús por eso ni le dejan comer. Hay muchos pasajes lindos, ¿verdad? También el libro de Samuel. Yo les pido en los cursos bíblicos que estamos haciendo a través de Yarañé, domina, sobre todo el libro de Samuel. Ese es un libro político. Busquen en YouTube ahí y hagan el estudio bíblico de Samuel. Van a encontrar maravilla de maravilla de maravilla. Hace 2500 años que se escribió. Pero ellos ya pensaban en nuestra realidad, así como les digo. Y bueno, a Jesús por eso no le dejan comer. Al enterarse su familia, ay, ¿viste? Cuando alguien propone algo nuevo, enseguida dicen, peango y tabilento, ese está fuera de sí, ese no está en sus cabales, ¿entiendes? A Jesús, le tratan así, sus propios familiares, sus propios conciudadanos. Vea, no invay, vaere, porque pide justicia. Vea, no invay, porque quiere que se haga bien las cosas. Vea, no invay, porque quiere que la institución que está a favor de los indios trabaje bien para los indios y no para otro bolsillo. Vea, no invay, porque dice que ese hospital tiene que funcionar, tiene que tener remedio, tiene que estar a favor de esto, de aquello, tiene que atender. Vea, no invay. ¿Por qué? Y porque les dice así con sinceridad, ¿saben qué? Miren que toda esta gente viene aquí sobre mí y no me dejan ni comer. ¿Pero por qué? Y porque no le estamos dando una respuesta. La respuesta que el pueblo necesita. La respuesta que necesitamos, ¿verdad? Como comunidad. Solo lo haremos el día en que verdaderamente nosotros, como Pablo, nos dejemos tocar por el Señor. Y sobre todo, a prometer que voy a hacer esa hoja de ruta que me propones. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y laicos, para que sean capaces de construir una sociedad basada en la verdad y la justicia, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por nuestros enfermos, para que tomemos conciencia de ser solidarios con los enfermos de nuestra comunidad, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por las familias, para que fomenten la fraternidad y crezcan en el respeto a la doctrina cristiana, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Padre de bondad, escucha estas intenciones y oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Concédenos, Señor, participar dignamente en esta Eucaristía, porque cada vez que celebramos el memorial del sacrificio de tu Hijo, se lleva a cabo la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso guardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana, 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 Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Y así te das. Estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el mar y aunque no te pueda ver, te puedo
Oración final. Infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad, para que alimentados del mismo pan del cielo permanezcamos siempre unidos por el mismo amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Amén. Amén. Junto a